Bien, muy buenas doctora. En esta oportunidad voy a presentar mi trabajo que es la investigación que he realizado sobre el uso de los asistentes en inteligencia artificial y su influencia en el síndrome de burnout en los docentes de la institución educativa CIMA 2026. La descripción del problema. Bueno, tras el incremento del agotamiento emocional, la despersonalización y la disminución de la realización profesional, discúlpame, lo que he enfocado mi investigación, sobre todo para poder describir el problema, es cómo, por ejemplo, el síndrome de burnout, que es el agotamiento profesional, el agotamiento emocional, influye, ¿no? O es, en todo caso, influenciado positivamente con los asistentes virtuales o los asistentes de IA, en este caso. El problema general que planteo en este caso es de qué manera el uso de los asistentes, ya, de la inteligencia artificial influye en el síndrome de burnout en los docentes de la institución educativa. Mi hipótesis general que estoy manejando para esta investigación es el uso de los asistentes de inteligencia artificial influye significativamente en los niveles del síndrome de burnout en los docentes de la institución educativa. Ahorita vamos a ver por qué justamente eh, es de una influencia significativa. Para entender esto, vamos a describir más o menos un poco teóricamente qué es un asistente en la educación. Bueno, la UNESCO lo define a un asistente de IA como un generador, en todo caso, o como una herramienta que va a producir textos, ideas, evaluaciones y análisis para apoyar al docente en su proceso, ¿no? Que es como, por ejemplo, los documentos administrativos, los documentos pedagógicos y la planificación en sí. Por otro lado, em, también afirmamos que los asistentes de IA automatizan el trabajo de los docentes. En este caso, reúnen muchos datos y pueden dar o pueden dar a conocer directamente, ¿no?, la eficiencia de un docente, en este caso. Es por eso que existen varios asistentes de IA, como por ejemplo ChatGPT, Gemini, puede estar también Grom, que tiene una personalización que ayudan prácticamente al docente a poder tener gran cantidad de datos, poder resumirlos, generar ideas, por ahí también planificar con dispersos temas. Entonces, lo que hace, reduce el trabajo estresante del docente. ¿Por qué? Porque el síndrome de burnout prácticamente es, como lo definen algunos, es una respuesta al estrés laboral. En este caso, como el docente vive en los tiempos donde tiene que planificar y sin planificación no hay una sesión, sin una sesión no se puede realizar una clase y si no tenemos las secuencias de clases, muchas veces cometemos errores y ingresamos en la improvisación. En todo caso, esto causa demasiado estrés. Luego, por otro lado, también se da por la sobrecarga de trabajo. En este caso, ¿cómo lo podríamos evidenciar en un docente? Cuando se solicita, ¿no?, el tema de las sesiones de clase, cuando se solicitan los documentos, en este caso, pedagógicos, se solicita, ¿no?, en todo caso, también la elaboración de una rúbrica en la cual se puede evaluar a un estudiante. En este caso, esto sobrecarga de forma, en este caso, desde el punto de vista de mi investigación, de una forma negativa. Y lo que va a hacer es que prácticamente el docente se sienta abrumado y tenga, ¿no?, problemas, en este caso, y tenga también una disminución de su rendimiento a la hora, ¿no?, de impartir las clases. Entonces, por eso, planteo una introducción, ¿no?, en este caso. En el presente estudio que voy a realizar, trato de enfocarlo en cómo las diferentes chatbots, en este caso, o chat que tengan que ver con la inteligencia artificial, apoyan de manera significativa o en todo caso reducen el agotamiento emocional, la despersonalización de los docentes, en este caso. Bueno, hay algunas evidencias empíricas que he podido buscar, sobre todo, sobre qué relación tiene, ¿no?, la IA, en este caso, o el uso de la IA, y la carga laboral y el bienestar docente.
Los efectos positivos son múltiples, ya que en el 2023-2024 muestran que los docentes tienen un reporte de reducción de tiempo en tareas administrativas, los que les va a ayudar básicamente también a planificar mejor sus clases. También utilizan las herramientas que brindan estas inteligencias artificiales para elaborar sesiones, clases, para elaborar instrumentos de evaluación y también para elaborar lo que es una debida, ¿no?, planificación y también ideas de cómo podrían llevar en todo caso una sesión de clase de diferentes temas. También los efectos naturales o negativos que también presenta esta investigación es que los docentes al utilizar o al generar ideas prácticamente de la IA, algunos han tenido mejoras significativas, pero hay docentes aún todavía que con el uso de las inteligencias artificiales han generado, ¿no?, una ansiedad tecnológica, una dependencia en todo caso. Y esto hace que tengamos problemas, ¿no? Y eso sobre todo cuando no se conoce o no se enfoca muy bien la IA que se va a utilizar para defendiente campo. Bueno, en investigaciones tenemos una investigación internacional donde reportan de que la IA en el contexto educativo es un proceso de innovación, destacan sobre todo, no la utilización. Esto lo hacen sobre todo en el tema de la UNESCO. Los docentes también en otra investigación eh, tienen una personalización de la herramienta. Y esto es clave, ya que la inteligencia artificial, al tener una base de datos, tiene que aprender a cómo nosotros queremos enfocar el problema. No podemos hacerlo de una manera muy amplia. Por otro lado, tenemos algunos informes que, sobre todo en América Latina, de que los docentes proponen que se pueda utilizar lo que es la IA para una planificación. Por otro lado, a nivel nacional, han habido, ¿no?, algunas investigaciones sobre cómo la inteligencia artificial, en este caso los chatbots enfocados generalmente, han tenido, ¿no?, resultados. Pero al mismo tiempo también en el Estado peruano, sobre todo en la realidad nacional de nosotros, tiene algunas limitaciones, sobre todo. Y también se ha analizado una perspectiva de los docentes y el estudio de los peruanos, ¿no? Sobre todo con el ChatGPT, que es la inteligencia artificial que generalmente casi la mayoría, o por no decir casi todos, conocemos en este caso. Bueno, a manera de conclusión, esto sí prácticamente es encerrando la idea en la que yo quiero llegar, es que teóricamente ya las inteligencias artificiales o los asistentes de inteligencia artificial se han convertido en una de las transformaciones más significativas en el ámbito docente en los últimos años, especialmente en el periodo de post-pandemia, porque hay que saber que el uso de inteligencia artificial se hizo más intensivo desde después de la pandemia. Antes de la pandemia no se utilizaba o no se conocía a algunos como tal. Y también creo que la pandemia ha sido un resultado básicamente de buscar cómo simplificar algunas labores. Entonces, por eso se han generado aún más inteligencias artificiales. Por otro lado, puedo decir de que con esto se ha podido automatizar las tareas, se tiene una mejor representabilidad, ha optimizado la planificación docente, ha mejorado los procesos de evaluación, lo cual tiene un potencial y una reducción sobre todo en la carga laboral del docente, ¿sí?, en este caso, o en la carga laboral de los profesores. Porque al tener un registro y con la asistencia de una inteligencia artificial, podemos tener resultados en tan solo minutos. Y eso se ha comprobado. Incluso yo también lo compruebo en esta conclusión porque con la inteligencia artificial hoy ahora se puede sobre todo planificar. Luego de planificar se puede también lo que es crear instrumentos de evaluación. Se puede crear una sesión de clase en todo caso, pero esta tiene que ir a los lineamientos que nosotros generalmente conocemos. En la básica regular, donde yo justamente me encuentro, hay algunas, se podría decir, ideas que siempre se tienen que tomar, que por ejemplo, o documentos importantes que siempre se tienen que revisar, como por ejemplo la currícula nacional. Nosotros tenemos que basarnos a la currícula. Entonces, si nosotros utilizamos un chatbot o utilizamos algún asistente de IA, tenemos que hacerle conocer primero qué es la currícula y precisamente en qué área queremos que se enfoque.
para que luego pueda aprender y pueda tener resultados enfocados netamente a estos. Igual lo podemos hacer con ChatGPT, con Gemini. Cada una de estas puede analizar estos documentos y darnos una respuesta como tal. ¿Esto qué va a hacer? Que se reduzcan las horas de lectura, quizás, em, de la currícula misma. Podamos tener resúmenes al instante. Y de estos resúmenes se pueden crear incluso instrumentos de evaluación que hacen un trabajo relativamente beneficioso para el docente, porque en tan solo en cuestión de minutos el docente puede saber o entender qué es lo que va a enseñar, cómo lo va a enseñar y para qué lo va a enseñar. En todo caso, en la básica regular. En- a manera de conclusión, también quiero mencionar que, si bien es cierto, la tecnología como la evolución de la inteligencia artificial es un beneficio para los docentes, crear la dependencia también y dejarle todo el trabajo a inteligencia artificial, creo que no sería lo más correcto. Entonces, a manera de conclusión, puedo mencionar eso. Las referencias, pues bueno, he utilizado una lista de referencias de varias investigaciones que ya se han hecho, sobre todo también casos, ¿no?, de la inteligencia artificial y por otro lado, sobre todo, algunos artículos de qué refieren sobre el problema, ¿no?, que tienen los docentes con esta investigación. A manera de, para terminar esta exposición, doctora, puedo mencionar de que los asistentes virtuales o los asistentes de IA pueden solucionar en todo caso problemas en base de datos. Bien, pero quien le va a dar la interpretación, quien le va a dar, podemos decir, el enfoque o cómo tratarlo, básicamente van a ser los docentes. Muchas gracias.